Vayamos a abrir nuestra Biblia entonces, amados, en Mateo capítulo 5, verso 4. Esta es la segunda bienaventuranza. Dice así la palabra: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dijimos, la palabra bienaventuranza nos habla acerca de una felicidad y una dicha inmensas, una dicha, una felicidad interior, en nuestro ser interior, que el Señor provoca. Y aquí la palabra dice que son bienaventurados los que lloran, porque recibirán la consolación. Saben que no hay cosa más hermosa que recibir la consolación del Señor en nuestras vidas. Podemos estar pasando las circunstancias más difíciles, pero cuando recibimos la consolación del Señor nos sentimos los hijos mimados de nuestro Señor. Amén. Y aquí tenemos esa promesa hermosa de parte del Señor. Pero inmediatamente nos encontramos con otro pasaje de advertencia en Lucas capítulo 6, verso 25, cuando dice Jesús: ¡ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque habrán de pasar hambre! ¡Ay de ustedes los que ahora ríen, porque habrán de llorar y de lamentarse! En primera instancia nos habla acerca de la bienaventuranza de los que lloran, porque serán consolados por el Señor, pero aquí está hablando acerca de aquellos que están riendo en este tiempo, porque vendrán tiempos de lloro y de lamentación, dice la palabra. Son dos sentencias diferentes de parte de Jesús sobre las personas que lloran. En el Sermón del Monte, el Señor nos ofrece a nosotros un concepto de vida. Nos habla acerca de su gozo, de su paz, de su felicidad, producto de venir delante de Él con un corazón rendido y humillado. Pero en este otro pasaje nos habla acerca de la lamentación para aquellas personas que hoy supuestamente gozan de la vida, para aquellas personas que hoy, distantes y lejanas de Dios, parece que la pasan súper bien, ríen. Sin embargo, dice que estos van a llorar y van a lamentarse. Es importante que nosotros entendamos exactamente cuál es el significado de la vida cristiana para que vivamos realmente como cristianos dignos del Señor, dignos hijos de nuestro gran Señor. El Sermón del Monte nos ofrece a nosotros, amados, un concepto de vida. Jesús, a través de este mensaje en el Sermón del Monte, estaba hablando acerca de un estilo de vida, cómo tiene que ser nuestro estilo de vida cotidiano, cómo debemos vivir diariamente la vida cristiana. Recordemos, Jesús no vino a traer una nueva religión al mundo. Religiones ya habían muchas en aquel tiempo y la gente era muy religiosa, por cierto. Pero la gente no tenía un estilo de vida, y mucho menos aquel que Jesús estaba hablando y dando a conocer. La gente estaba distante de aquel estilo de vida que Jesús mostraba a través del Sermón del Monte. Jesús dijo: bienaventurados los que lloran. Ahora, ¿en qué sentido puede ser verdad esto? Bienaventurados los que lloran. Si estudiamos la palabra en el contexto original, en el griego, este verbo llorar está manifestado durante 9 diferentes veces con diferentes significados, y esto simplemente nos habla acerca de que la tristeza es algo usual en la vida, que todos nosotros enfrentamos la tristeza. Y cuando Jesús dijo en este verso 4 que son bienaventurados los que lloran, nos está hablando simplemente acerca de, está usando el verbo de los más fuertes que existen respecto de la tristeza. Este verbo está hablando acerca de la lamentación o el lloro que tienen aquellas personas que han perdido un ser querido. Yo creo que no hay tristeza más angustiante que perder a un ser querido, ¿verdad? Y Jesús está usando este mismo verbo para decir que son bienaventurados los que lloran en este sentido. La tristeza, como les digo, amados, es algo que todos enfrentamos en nuestras vidas. Y este mismo hecho de que existan 9 significados diferentes para este verbo llorar, nos habla acerca de que en la vida nosotros vamos a enfrentar momentos difíciles, vamos a llorar. Muchas veces pasamos por esas situaciones, ¿verdad? Ahora, hay diferentes tipos de lloro, y eso es lo que también vamos a entender a través de la palabra. En primer lugar, pues está la tristeza general. Ninguno de nosotros está ajeno a pasar o a vivir momentos de tristeza en nuestras vidas. Momentos de angustia de diferente índole, pasamos todos, vivimos en este mundo, y entre tanto estemos transitando como peregrinos en este mundo, vamos a enfrentarnos a situaciones diferentes que provocan tristeza en nuestro corazón.
Estamos tristes por no solamente nuestras vidas, no solamente por nuestro entorno más cercano como nuestra familia, pero estamos tristes por aún amigos, gente que conocemos cerca de nosotros, en el trabajo, vecinos. Hay muchas razones y causas para estar tristes. De hecho, cuando se habla de Jesús, haciendo uso de este verbo llorar, se menciona a Jesús muchas veces con esta expresión de lloro. Y es interesante, si nosotros examinamos la Biblia en ninguna parte dice que Jesús rió. O sea, no significa que Jesús no haya reído, ¿verdad? Que no le haya pasado bien. Pero son más las expresiones que muestran de que Jesús lloró. Jesús hizo lamentación. Ahora, es obvio, ¿no? Si nosotros realmente empezamos a enfocarnos en el estilo de vida del mundo, si empezamos a ver más de cerca lo que está aconteciendo en este mundo, tenemos más razones de reír o de llorar. De llorar, estar tristes, ¿verdad? Veamos solamente cómo está el mundo y hay muchas razones de llorar. Todos lloramos en diferentes circunstancias, lloramos por diferentes causas. La palabra nos habla, por ejemplo, de Abraham, que lloró cuando su esposa murió. Él manifestó su tristeza a través del lloro, a través de las lágrimas. En Génesis capítulo 23, verso 2 dice, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, o Hebrón más bien, en la tierra de Canaán. Abraham fue a llorar por Sara y a hacer duelo por ella. Cuando perdemos a un ser querido, lloramos, ¿verdad? Sabemos que está en la presencia del Señor si tuvo comunión con el Señor, pero asimismo hay tristeza en nuestro corazón porque no tendremos más la oportunidad de estar con esa persona que hemos amado en esta vida. Así le aconteció a Abraham. Abraham era un hombre de promesa, conocedor de las promesas y la fidelidad del Señor, pero perdió a su esposa, aquella compañera de su vida, y él lloró y fue a hacer duelo y lamentación por ella, dice la palabra. Otro hombre que lloró y de hecho es conocido como el profeta llorón en el Antiguo Testamento, ¿saben a quién me refiero? Correcto, Jeremías dice en el capítulo 9, verso 1, Jeremías expresa así, de esta manera, su tristeza. Dice, ¿cómo quisiera yo que mi cabeza fuera un mar y mis ojos un manantial de lágrimas? Así podría llorar día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Israel estaba pasando tiempos difíciles. La muerte era lo que más veía este profeta del Señor, pero al mismo tiempo veía el pecado de su pueblo, el pecado del pueblo de Israel. Y Jeremías dice, yo quisiera que mi cabeza sea un mar, que sea una fuente para que pueda salir lágrimas y llorar todos los días y todas las noches por mi pueblo rebelde. Jeremías estaba afligido por su pueblo, ese pueblo totalmente distante de Dios, estaba envuelto en su pecado y ni siquiera se apercibía de que estaba viviendo en pecado. Así es la gente sin Dios, está totalmente envuelta en el pecado y ni siquiera se da cuenta. Sin embargo, uno que está en comunión con el Señor puede sufrir por uno mismo y por ellos también, ¿verdad? Uno sufre, uno se angustia. ¿Les pasa a ustedes por sus mismos familiares? Ellos aparentemente la pasan bien y uno está sufriendo por las situaciones que ellos están viviendo, por la situación de su hogar, de su matrimonio, de su familia, por la situación de sus hijos. Uno está angustiado y ellos ni siquiera se aperciben. Así vivía Jeremías, lamentándose por el pecado de su pueblo. Este hombre, obviamente, un hombre que buscaba a Dios, estaba en la presencia del Señor, pero su pueblo no. Y él lloraba y él sufría. Y en Hechos encontramos al apóstol Pablo decir esto en el capítulo 20, verso 31. Por lo tanto, manténganse atentos y recuerden que noche y día durante 3 años, con lágrimas en los ojos, siempre he aconsejado a cada uno de ustedes. Aquí estaba el apóstol Pablo dirigiéndose a los cristianos en la iglesia de Éfeso. Les está diciendo, durante 3 años, ¿qué hice? No cesé de aconsejarles. Todos los días, con lágrimas en los ojos. ¿Cuáles eran las razones de las lágrimas de los ojos del apóstol Pablo? Lágrimas porque el pueblo estaba respondiendo bien a la palabra del Señor. Oh, ¿saben? Hay tristeza cuando uno predica la palabra del Señor y la gente no responde a la palabra del Señor. Hay tristeza. Uno se entristece y el apóstol Pablo estaba triste por esa situación.
con lágrimas en los ojos todos los días, les encomendaba la palabra del Señor, les decía: amados, vivan la palabra, vengan en pos del Señor, escuchen, obedezcan la palabra del Señor. Pero la gente a veces tiene el corazón duro, y eso hace que los predicadores estemos tristes. Y como dice el apóstol Pablo, lloraba con lágrimas en los ojos. Es como una madre delante de su hijo que está viviendo una vida muy torcida, con lágrimas en los ojos, le da consejos. Le dices: hijo, escúchame, escucha mis consejos. Y esa madre quiere darlo todo. Esa madre quisiera sacar su corazón y poner en el corazón de su hijo para que este hijo entendiera realmente la situación. Pero a veces ese hijo simplemente está totalmente rebelde, le entra por aquí y le sale por el otro lado el consejo. De la misma manera, el apóstol Pablo aquí en este pasaje está dándonos a conocer cuál es la situación de la iglesia. Muchas veces somos duros de corazón, somos duros de cerviz. Vayamos a Lucas para entender otro contexto de las lágrimas y del llorar. Capítulo 7, versos 37 al 47. Así dice la palabra: cuando una mujer de la ciudad que era pecadora se enteró de que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas y a secarlos con sus cabellos. También se los besaba y los ungía con el perfume. Cuando el fariseo que lo había convidado vio esto, pensó: si éste fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo que decirte algo. Simón dijo: dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ninguno de los dos podía pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: me parece que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: tu juicio es correcto. Entonces se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira esta mujer, cuando llegué a tu casa no me diste agua para lavarme los pies, pero ésta los ha bañado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero ésta no ha dejado de besar los pies desde que entré a este lugar. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Amén. Aquí está la mujer pecadora. Al descubrirse a sí misma que era pecadora, no hizo otra cosa sino postrarse ante los pies de Jesús. Y trajo un perfume carísimo y derramó sobre los pies de Jesús, ungió los pies de Jesús. Y lloraba, y eran tantas y abundantes las lágrimas que mojaba los pies de Jesús con sus propias lágrimas y los secaba con su cabello. Saben, no podemos manifestar nosotros esta clase de lloro y de tristeza si no estamos realmente convencidos de que estamos en pecado. El día que reconocemos nuestros pecados, y al reconocer nuestros pecados también descubrimos que el pecado tiene una consecuencia fatal, que es la muerte. Ese día solamente podemos ir, así como esta mujer corrió ante los pies de Jesús y postrarnos delante de Él para suplicar su misericordia y su perdón. Y una vez que recibimos el perdón de Dios, no podemos hacer otra cosa sino lo que hizo esta mujer: llorar de gratitud delante de Dios. Llorar y llorar y llorar delante del Señor de gratitud. Esta es la otra forma de lloro que existe en el mundo. Cuando lloramos por gratitud, cuando lloramos por amor. Amén. Y eso es lo que esta mujer estaba haciendo, lloraba delante del Señor porque simplemente, como el mismo Jesús sentenció, dijo: al que mucho se le perdona, mucho ama. Muchas veces nosotros no tenemos esa conciencia porque creemos que Jesús nos perdonó una deuda muy pequeñita. Pensamos que lo que Jesús hizo en aquella muerte, esa muerte de cruz, lo que Jesús hizo derramando su sangre fue algo insignificante. Por eso no menospreciamos, por eso no valoramos el sacrificio de Cristo.
Muchas veces pensamos que le hacemos un favor a Dios aún viniendo a la iglesia o buscando nuestra relación espiritual con Él para que no se enoje, no esté solo, pobrecito, que necesita de mí, de mi compañía. Muchas personas tienen una conciencia totalmente equivocada y torcida. Realmente no son conscientes de cuánto el Señor nos ha perdonado. Menosprecian el sacrificio de Cristo porque no se descubren a sí mismas como esta mujer se descubrió aquel día. Ella se descubrió que estaba totalmente perdida, envuelta en sus pecados. Se descubrió a sí misma como que no tenía esperanza. Entonces fue el único que puede darnos esperanza, que es Jesús. Y corrió y lo amó mucho. Y otros pasajes de la Escritura, en otros evangelios nos habla acerca del valor que tenía aquel perfume. Costaba muchísimo. Sin embargo, no le importó absolutamente nada a la mujer porque amó simplemente. Amó a aquel gran Dios, aquel misericordioso Dios que lo había perdonado. Aquí vemos al fariseo cuestionando a Jesús si éste fuera profeta. Ni siquiera estaba reconociendo que era hijo de Dios, pero por lo menos si fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es esta, que es una mujer pecadora. Pero Jesús aquí le da a Simón una cátedra de lo que significa el perdón y el amor. Amén. La mujer lloraba por gratitud porque sus muchos pecados le fueron perdonados. Y al ser ella perdonada, amó mucho, dice la Escritura. Vayamos a Juan capítulo 11, versos 33 al 36. Vamos a ver en este pasaje otra situación. Vamos a ver a nuestro Maestro mismo, a Jesús, nuestro Señor, en un momento muy, muy especial en su vida. Dice, entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y con su espíritu turbado dijo, ¿dónde lo pusieron? Le dijeron, Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró. Este es el registro del versículo más corto que existe y encontramos en la Biblia. Juan 11:36 dice, y Jesús lloró. Un versículo con 3 palabras, Jesús lloró. Al enterarse que su amigo Lázaro había muerto y al ver cómo estaban sus hermanas María y Marta y cómo estaban los judíos que lo acompañaban, Jesús se conmovió profundamente y su espíritu fue turbado, dice la palabra. Lo primero que dijo, ¿dónde está? ¿Dónde lo pusieron? Y al verlo allí en esa tumba, Jesús, ¿qué hizo? Lloró. Lloró. ¿Saben qué hace Jesús al vernos a nosotros muertos en nuestros pecados? ¿Sabe qué hace Jesús cuando nos ve en nuestra situación, nuestra pobre situación espiritual? Jesús no está alegre. Jesús no está gozándose. Jesús está llorando. Porque nos ama. Somos sus hijos y quiere lo mejor para nuestras vidas y lo mejor es que vivamos según sus consejos. Pero cuando no lo estamos haciendo, simplemente estamos trayendo tristeza al corazón de Jesús. Amén. Ahora, la Biblia también nos habla de otro tipo de lloros. Existen, por ejemplo, lloros que son inapropiados, de gente que está buscando satisfacer sus propios deseos pecaminosos. Y muchas veces al no poder satisfacer esos deseos pecaminosos, ¿saben qué hacen? Lloran, están llorando. En 2 Samuel 13, no vamos a ir ahora a esta escritura, pero simplemente les doy un resumen de lo que aconteció aquí. Amón, que era uno de los hijos del rey David, él quería tener relaciones sexuales con su propia hermana, Tamar. Quería contaminarla. Y al no poder, él lloraba, se angustiaba hasta enfermarse, dice la Escritura. Hubo otro hombre que también tenía codicia en su corazón, no por una mujer, pero por alguna cosa material. Ese era el rey Ahab. Vayamos a 1 Reyes 21, 4 al 6. Dice, Ahab regresó a su palacio triste y decepcionado porque Nabot le dijo que no podía vender la herencia de sus padres y se fue a la cama sin comer y sin querer ver a nadie. Entonces Jezabel, su mujer, entró en su alcoba y al verlo triste le preguntó, ¿por qué estás tan desanimado? ¿Por qué no comes? Y Ahab le respondió, fui a ver a Nabot de Jezreel
y le pedí que me diera su viña a cambio de otra mejor, o que si quería dinero se lo pagaría, pero me dijo que no me daría su viña. Nabot apreciaba aquella viña porque era de sus padres. Aunque me des mucha plata, no, aunque me ofrezcas otras más grandes, esta es la herencia de mi padre, decía Nabot. Pero Ahab estaba triste porque estaba codiciando la viña que no era suya, sino la del vecino. Y al no poder obtener eso, estaba entristecido. Saben, es triste, pero hay mucha gente que está deprimida porque no puede satisfacer sus deseos pecaminosos. Y están angustiados, y están deprimidos. Qué terrible, ¿verdad? Gente triste y deprimida porque no puede vivir, satisfacer sus deseos ilícitos. Aquí está, tenemos en la Escritura el ejemplo de este hombre. Otro tipo de tristeza ilícita es sentir culpabilidad. Cuando la gente llora porque se siente culpable. Hicieron algo en su vida pasada y no trajeron esa carga pesada que se llama culpabilidad delante del Señor. Y lloran, y lloran, y lloran. Ese lloro será interminable si nosotros no nos rendimos delante del Señor. Y uno de esos hombres que lloraba por este sentimiento de culpabilidad no era más ni menos que el mismo David. David había cometido un pecado con Betsabé y como consecuencia estaba sufriendo muchas situaciones en su propio entorno familiar, como ya les mencioné, su propio hijo queriendo violar a su hermana. Situaciones de esta naturaleza David empezó a enfrentar. Y en 2 Samuel 18:33 dice que el rey se estremeció y mientras subía a su cuarto se echó a llorar y decía: hijo mío Absalón, ¿cómo quisiera yo haber muerto en tu lugar, Absalón, hijo mío? ¿Quién era este Absalón? Era su hijo que trató de derrocarlo a él, al rey, a su propio padre. Quiso darle un golpe de estado, lo echó de Jerusalén y estaba persiguiéndolo para matarlo a su propio padre. Este hombre era simplemente un orgulloso egoísta, un mal hijo, pero el corazón del padre se conmueve igual, ¿verdad? Aunque tengas un mal hijo, ¿cómo está tu corazón? Simplemente conmovido. Los padres nos conmovemos por los hijos. Sin embargo, David, en lo profundo de su corazón, sabía que todo esto era consecuencia de su pecado con Betsabé. Sabía que todas estas cosas que le estaban sobreviniendo eran consecuencia de una decisión, una mala decisión que había tomado en su vida. Y él sufría y llevaba esta carga, esta amargura. La Biblia nos habla acerca de que existen dos tipos de lloros, dos tipos de tristezas. Jesús dice: bienaventurados los que lloran. Esa es una clase de tristeza que trae la felicidad, el gozo y la consolación de Dios. Pero hay otro tipo de tristeza como el que hemos hablado, como el del mismo David, o como las otras personas que quieren satisfacer sus deseos ilícitos, pero al no encontrar satisfechas estas situaciones empiezan a llorar. Esa se llama la tristeza según el mundo. Quiero que vayamos, por favor, a la segunda carta de Corintios, capítulo 7, versos 8 al 10, y aquí vamos a entender lo que el apóstol Pablo nos dice. Dice: ciertamente mi carta fue para ustedes motivo de tristeza y entonces lamenté haberla escrito porque vi que por algún tiempo ella los entristeció. Pero ahora no lo lamento, sino que me alegro. Y no porque ustedes se hayan entristecido, sino porque la tristeza o esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, de modo que en nada fueron perjudicados por parte de nosotros. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, y de esta no hay que arrepentirse. Pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Amén. No simplemente por el hecho de llorar tú vas a encontrar consuelo en Dios. Hay gente que llora y va a terminar su vida llorando y sin encontrar el consuelo en Dios. Esa es la tristeza según el mundo. Puedes llorar hasta que tal vez se caigan tus ojos incluso
debido a la traición de alguien, debido a la soledad, debido al desánimo, a la depresión, al desaliento. Y cuando termines de llorar, seguirás teniendo la misma carga que tenías al principio. Esa es la tristeza según el mundo del que está hablando el apóstol Pablo. Sin embargo, amados, la tristeza que según Dios, dice la palabra, produce arrepentimiento. Y ese deseo de buscar a Dios produce ese deseo de hacer lo correcto delante del Señor. Cuando tú estás arrepentido delante del Señor, cuando tu corazón empieza a buscar a Dios, cuando tú empiezas a buscar lo correcto, significa realmente que ese arrepentimiento, esa tristeza son según Dios y no según el mundo. Pero la tristeza según el mundo simplemente te lleva a cavar un hoyo más y más profundo. Por eso la gente va triste, deprimida, decepcionada a buscar el refugio en el alcohol. Va a buscar refugio en muchas cosas, en diferentes lugares, pero no vienen delante del Señor. La tristeza según el mundo los lleva simplemente a cada día verse más miserables. Pero aquel que se siente triste, pero es entristecido por Dios, inmediatamente como la mujer pecadora, reconoce que eres pecador, pecadora, y vienes a refugiarte en Dios. Y en Dios solamente vas a encontrar ese consuelo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. La tristeza según Dios te lleva a entender tu realidad de miseria espiritual. Te lleva a entender cuán perdido estás sin Dios. Lloras a causa de tu condición y te postras delante de Dios. Buscas el refugio en Dios. Y esto es lo que produce vida. Vida en ti. Amén. En cambio, la tristeza según el mundo, ¿qué produce? Muerte. Un abismo mayor, una separación mayor, estás más lejos y más lejos de Dios. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que lloran porque alcanzarán misericordia. Los que lloran según Dios, con lágrimas de arrepentimiento, que por cierto es así como se entra al reino de Dios. ¿Saben cómo? Con lágrimas de arrepentimiento. Si no hay lágrimas de arrepentimiento en nuestro ser, no podremos entrar al reino de Dios. Como les decía, el verbo llorar aquí en Mateo 5:4 es el verbo más fuerte, la palabra más fuerte en griego que está relacionada al lloro por la muerte de un ser querido. Fue usada, por ejemplo, por Jacob cuando creyó que su hijo José estaba muerto. ¿Recuerdan ustedes la historia de los hermanos mayores que inventaron esa terrible historia al padre? Qué desconsiderados, ¿verdad? Decirle a un padre que su hijo está muerto cuando no lo está. ¡Wow! ¡Qué perversos! Y Jacob lloraba. Pensaba que su hijo José había muerto. Este verbo expresa simplemente una agonía interna, un dolor interno muy profundo. Por eso una persona que está allí frente o al lado del féretro de su ser querido, no te acerques para decirle palabras. Algunas pueden ser realmente palabras muy tontas en ese momento, muy inútiles. Todo lo que tienes que hacer es simplemente acercarte para darle un abrazo y decirle estoy contigo aquí. Eso puede ser mucho más provechoso que decirle cualquier cosa, cualquier explicación. Amén. Porque es una tristeza muy profunda. Es una tristeza incomparable, podemos decir. Porque aún en la Escritura nos habla de esta manera, de una situación de esta naturaleza que realmente provoca un dolor interno profundo. Examinemos a este hombre que es el salmista de quien hemos hablado, de David, a quien nos hemos referido anteriormente. Vayamos al Salmo 32, versos 3 al 5. Ya les dije que este hombre estaba con una situación bastante difícil en su vida, llevando una carga pesada de culpabilidad sobre sus espaldas. Y él dice así en el verso 3, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina más bien pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, lo confesaré, mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Esta es una hermosa palabra, son principios
preciosísimos que entendemos a partir de esta explicación del salmista, de cuál era su situación. Dice, mientras él no confesaba sus pecados, sentía que prácticamente sus fuerzas estaban evaporándose como el agua en el calor del verano floridense. Así es, si nosotros insistimos en vivir en una vida de pecado, nuestras fuerzas espirituales también van cada día decreciendo más y más hasta que nos sentimos simplemente totalmente perdidos, sin fe, sin esperanza. Nos sentimos totalmente estremecidos como este hombre. Y ese no es el propósito de Dios. Dios no quiere ver hijos sin fuerzas. No. Pero es el pecado el que nos lleva a nosotros, aún siendo hijos de Dios. Si no confesamos nuestros pecados, si no confesamos nuestras faltas, cada día vamos a ir sumiéndonos más y más y más en ese mar de la desesperación, de la depresión, de la angustia. Los días y las noches no tendrán sentido para nosotros. Vendrá simplemente el dolor, el sufrimiento. ¿Ese es el estilo de vida que Dios quiere para nosotros? No. El Señor dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Esa palabra, bienaventuranza, nos habla acerca de una dicha, de una felicidad. Lo que el Señor quiere es que vivamos en ese ámbito de la felicidad que Él nos ha ofrecido. Que realmente nuestro corazón se llene de ese gozo del Señor. Entonces el salmista dice, me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste, y toda mi culpa desapareció. Es increíble, amados, cómo la gente vive con un sentimiento de culpabilidad en este tiempo. Mucha gente viviendo con una carga pesada por el sentimiento de culpabilidad, por alguna mala decisión que tomaron en su vida, que ahora les está pesando. Pero que en lugar de llevar delante de Dios esa situación, lo que hacen simplemente es hacerse a los mártires y llevan sobre sí mismos, sobre sus espaldas. Oh, yo hice tal cosa, me merezco sufrir, dicen. Yo tomé esa mala decisión, así que bienvenidas son lágrimas, y lloran y lloran. ¿Saben qué es eso? Orgullo. Porque el Señor nos dice, vengan a mí los que están trabajados, cansados y cargados, que yo les daré descanso. El Señor nos ofrece descanso. No podemos vivir con esa angustia todos los días de nuestra vida cuando el Señor nos dice que solamente hagamos lo que dice el salmista. Entonces le confesaré mis rebeliones al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Confesarle nuestras rebeliones, nuestro pecado al Señor, porque en Él vamos a encontrar el perdón. Y una vez que encontramos el perdón, toda nuestra culpa desaparece. Ese peso de tonelada que estaba sobre tus espaldas va a desaparecer, pero si tú le confiesas al Señor tus pecados. Ya dijimos, no tenemos que estar justificando nuestros pecados. Lo que tenemos que hacer es confesar delante del Señor, venir delante de Él, traer esa carga delante del Señor. Porque mientras David no confesaba su pecado, el pesar y el dolor estaba despedazando literalmente el alma de David. Así también muchos están sintiéndose despedazados por ese dolor intenso. Todo se convirtió en sequedad para su alma. Pero qué hermoso que después de humillarse, después de confesar sus pecados, el Señor le quitó la culpa. Amén. ¿Alguien está viviendo este día con un sentimiento de culpabilidad? Si alguien está viviendo con ese sentimiento de culpabilidad, ya sabe lo que tiene que hacer. Confesar sus pecados, reconocer sus pecados delante del Señor. Después encontramos al salmista diciéndonos en el Salmo 51, versos 10 y 12, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Ese fue el clamor de aquel hombre. Y qué precioso es que nosotros realmente como hijos de Dios entendamos que tenemos que orar, clamar por tener ese corazón limpio. Decirle, renuévame, Señor, dame un corazón limpio. No sé cómo está tu corazón en este momento, pero tú tienes la oportunidad también de decirle, Dios, dame un corazón limpio, renueva un espíritu fiel dentro de mí. No sé cuán fiel has sido con Dios o cuán infiel has sido con Dios, pero este día como el salmista puedes venir y decirle, dame un corazón fiel, Señor.
Este Hijo de Dios que sabía lo que significaba la presencia del Señor, Él realmente sabía ese significado de estar caminando con el Señor en la presencia del Espíritu Santo. Él le decía, no me quites tu espíritu. Él no estaba desesperado por otras cosas, él no estaba pensando en las pérdidas materiales, él no estaba pensando en la pérdida de su reputación política, religiosa. No estaba pensando en nada de eso. Ahora, ¿qué voy a hacer? La gente se va a burlar de mí como rey. No le interesaba nada de eso absolutamente. Él no decía, tal vez esta situación, esta decisión mía va a hacer que pierda muchas posesiones materiales que obtuve. No le importaba tampoco eso. Lo único que le interesaba es, no quiero perder tu presencia, Señor. El gozo de tu presencia no me quites, Señor. ¿Y saben qué puede quitar el gozo de la presencia de Dios en nuestras vidas como cristianos? El pecado. El pecado. Por eso tenemos que hacer un estilo de vida el pedir perdón delante de Dios. Un estilo de vida, esto significa todos los días de nuestra vida. Porque somos humanos, vivimos en la carne y pecamos. Pecamos con los ojos, pecamos con los pensamientos, pecamos desobedeciendo lo bueno que sabemos y no lo hacemos. Pecamos porque no oramos, pecamos porque no estamos estudiando la palabra como deberíamos. Pecamos, pecamos y pecamos. Y tenemos que venir delante del Señor y decirle, perdóname, Señor. Amén. Ese tiene que ser el corazón de un hijo de Dios. No me expulses de tu presencia. No me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. El Señor quiere gozo, alegría de su pueblo. Pero el pecado nos quita ese gozo y esa alegría. Por eso estamos en el tiempo de la alabanza. La alabanza dice saltaré, danzaré, pero nosotros estamos ni saltando ni danzando, pero con la cabeza agacha estamos ahí lamentándonos. Así es como te quiere ver Satanás. Así es como te quiere ver Satanás. Cabizbajo, con culpabilidad, con depresión, con un peso encima, el peso del pecado sobre tu vida. Pero Dios te quiere ver libre. 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 Amén, amados. Realmente importante entender la palabra del Señor y caminar en ella. La salvación, restáurala en mí, Señor. La alegría de tu salvación, decía el salmista. Cuando estás en paz con Dios, cuando estás lleno de la presencia del Señor, ¿qué hay en tu corazón? No hay tristeza, hay gozo, hay alegría, hay felicidad. Felicidad, felicidad. Qué preciosa paz que trae el Señor a nuestras vidas. Y estás dispuesto a obedecerle al Señor cuando hay alegría en tu corazón, ¿sabes? Te dicen algo y tú dices, sí, lo haré, sí, lo haré. Como algún hermano me decía, yo no lo hago por usted, pastor, lo hago por el Señor. Así es, así debe ser. No lo haces por mí, lo haces por el Señor. Amén. Sigamos con el salmista. Salmo 32, verso 1. Él dice, dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso, alegre, feliz, muy feliz, inmensamente feliz aquel cuyo pecado es perdonado. Y cuando Jesús hablaba y decía, bienaventurados los que lloran, está hablando de estos hombres, de aquellas personas que reconocen su condición pecaminosa y vienen delante del Señor con un arrepentimiento genuino y lloran delante del Señor debido a sus pecados y le dicen, perdóname, Señor. Y el salmista dice, dichoso es aquel hombre cuyo pecado le es perdonado. Jesús estaba hablando exactamente de lo mismo en Mateo 5:4, amados. Amén. Dichosos, dichosos. ¿Cuántos dichosos hay en este lugar? Cuyo pecado ha sido perdonado, cuya maldad queda absuelta. Cuando Jesús te perdona, te dice, eres justo, eres justificado, significa no hay culpabilidad. Pero tú puedes decir, Señor, pero yo te hice libre. No hay culpabilidad. Esa es la gracia maravillosa del Señor, pero la condición para recibir esa gracia es que tú tienes que reconocer tu condición, venir delante de Dios, postrarte delante de Él, humillarte delante de Él, llorar delante de Él. Amén.
Bienaventurado, feliz el hombre que llora por su pecado, porque su culpa le es quitada y su falta le es perdonada. Amado, si mantienes simplemente el pecado en tu vida, este te va a destruir. Va a traer tristeza, va a traer depresión, va a traer angustia a tu vida, pero si confiesas tu pecado delante de Dios, Dios traerá perdón, salvación, alegría y gozo a tu vida. Amén. Gozo. ¿Cuántos quieren ser gozosos todos los días de su vida? Amén. Yo quiero ser también uno de esos hombres que vivan con gozo y con felicidad. Y la única manera es estar en paz con Dios. Vayamos a Santiago capítulo 4, versos 8 al 10. Aquí la palabra tiene algo importante, una instrucción, un entendimiento de esto es importante. Dice la palabra, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Amén. Esa es la palabra del Señor, amados. Acerquémonos de esta manera al Señor. Si tú te acercas con esa actitud, con ese corazón humilde delante del Señor, dice, Él se acercará a ti. Porque Dios aborrece a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Que dice, lávate las manos, lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón. Amén. Ahora dice exactamente la razón de por qué está diciendo Santiago esto. Dice, porque la lealtad del pueblo de Dios, ¿saben cómo está? Dividida. Quieren ser leales con Dios, pero también quieren ser leales con su amigo el mundo. ¿Quién puede ser amigo de Dios y amigo del mundo? Es imposible, no se puede. Y Santiago dice, lloren. Si todavía su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, lloren. Lávense las manos, limpien, purifiquen sus corazones y vengan delante del Señor con un corazón rendido. Renuncien al mundo, porque no podrás agradar al mundo y a Dios al mismo tiempo. No podrás ser leal al mundo y a Dios al mismo tiempo. Si vas a ser leal al mundo, séle leal. Pero si tú has decidido como Josué decirle, en mi casa y yo serviremos al Señor, entonces sé leal al Señor todos los días de tu vida. Amén. ¿Cómo tienes que venir delante del Señor? La palabra dice claramente aquí, con lágrimas. Con lágrimas, derrama lágrimas por las cosas que han hecho, dice Santiago. Que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Porque muchas veces estamos totalmente autoengañados, pensamos que estamos bien y estamos mal. Pensamos que lo tenemos todo y no tenemos nada. Pensamos que somos ricos y somos pobres. ¿Verdad? Es importante realmente entender los principios del Sermón del Monte. Es importante entender el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio del reino de Dios. No podemos autoengañarnos, amados, no podemos aparentar una religiosidad, una espiritualidad falsa. Tenemos que vivir la verdad de la palabra del Señor. Los cristianos en la actualidad tienen un sentido defectuoso del pecado. Por eso no asumen compromiso con Dios. Por eso siguen leales con el mundo y también quieren a Dios. No quieren perder a Dios, pero tampoco al mundo. Eso significa tener un corazón dividido. Eso significa tener un sentido defectuoso de lo que es el pecado. Porque aquella mujer entendió que era pecadora y vino delante de Jesús. No le importó derramar lágrimas, no le importó ser juzgada, no le importó nada. Cuando tú realmente reconoces tu condición pecaminosa, no te importa nada. Ese fanático está yendo otra vez a la iglesia. No te importa. Que digan lo que digan. No importa. Tú amas al Señor porque entiendes que mucho se te ha perdonado. Y al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. ¿Cuántos son de los que aman mucho al Señor? Tú vas a amar mucho, mucho, mucho porque entiendes que mucho se te fue perdonado. Amén. Pero hay muchos que se están vistiendo de frivolidad cristiana y piensan que quedarán sin paga por todo esto. Están equivocados. Están muy equivocados.
Hay gente que está totalmente desorientada, que han perdido todo sentido de la espiritualidad que Dios demanda en su palabra. Mucha gente simplemente al ver multitudes en muchos lugares dicen, esto es avivamiento. Avivamiento sería si esas personas vendrían llorando por sus pecados, a pedir perdón, a pedir clemencia y misericordiosa, esa misericordia más bien grandiosa del Señor. Eso es avivamiento, que las multitudes vengan arrepentidas, llorando por su condición pecaminosa. ¿Saben qué? Probé un poco de esto hace muchos años compartiendo con un grupo de jóvenes en mi país. Un día los llevé de misión, nos fuimos a un lugar, a un pueblito lejos de la ciudad. Una noche los saqué ahí por una carretera, nos fuimos después de la cena y nos postramos ahí a orar y adorar al Señor. Recuerdo, esa noche fue gloriosa, porque vi ahí el avivamiento. No había milagros, no había señales, pero aquellos jóvenes lloraban desesperadamente. Nunca había escuchado, para ser sinceros, amados, y lamentablemente nunca escuché que gente, pero gritara con ese dolor del lamento de aquel que ha perdido su ser querido. Gritaban, Señor, perdóname, soy pecador. Pero esos jóvenes estaban destrozados a causa de esa condición, ese reconocimiento interno de que eran pecadores. Y no les había dado un mensaje previo acerca del pecado, no, simplemente les dije, postrémonos delante del Señor. Era una noche, estamos sobre la carretera, tierra, piedras, estaban ahí postrados, de rodillas y levantando un clamor, pero desesperado. ¡Wow! Eso fue precioso. Eso fue maravilloso. Eso fue avivamiento. Y dice la historia del cristianismo que por los siglos pasados había eso en muchas ciudades. Aquellos hombres rudos, aquellos hombres mal hablados, aquellos hombres de la pesca, de la construcción. Cuando el predicador empezaba a predicar, ellos venían llorando, llorando, gritando, dando voces de grito, reconociendo sus pecados delante del Señor. Eso es avivamiento. Amén. ¿Quisieran orar por ese tipo de avivamiento? Pero ahora vemos multitudes por todas partes. Así como llenan la iglesia, salen de la iglesia y siguen viviendo su estilo de vida mundano afuera. No hay cambio, no hay transformación. Siguen viviendo en adulterio, siguen viviendo en fornicación, siguen viviendo como viven en el mundo, pero llenan las iglesias. ¿Qué ganamos con eso? Nada. Pero muchos hemos realmente perdido ese sentido de lo que es tener los ojos de Jesús para ver cuál es la situación del pecado. Eso es lo que tenemos que clamar y por eso tenemos que llorar. Eso es lo que Jesús nos está diciendo, que lloremos para encontrar la consolación en el Señor. Vayamos a 2 Corintios capítulo 12, versos 20 al 21. Dice, pues temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. Así es, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo, Dios me humille ante ustedes y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados. No se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. Pablo no está describiendo también ahora la situación del cristianismo actual. No es lo mismo que la gente tiene un deseo incontrolable por el placer y la felicidad, por los placeres sensuales de este mundo. Y Pablo dice que estaba angustiado por esto. ¿De qué sirve tener iglesias llenas, abarrotadas de gente, pero con el corazón
con peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia, conducta desordenada. ¿De qué sirve, amados? No estamos avanzando, seguimos estancados, no hay avivamiento, sigue el pecado. Pero Jesús dice que nosotros nos despojemos del pecado, que lloremos a causa de nuestra condición pecaminosa. Vivimos en un mundo que solamente busca el placer. A cualquier precio la gente quiere solamente el placer. Lamentablemente muchos cristianos también son contados entre esta gente del mundo que buscan simplemente el placer. Ni qué decir de predicadores que fomentan este tipo de angurria, de avaricia de la gente. Cuando hablan de que Dios bendice y cuando hablan de la bendición de Dios solamente se refieren al materialismo. Dios quiere bendecirte, sí, Dios quiere darte felicidad, sí, pero esa felicidad tiene que salir de adentro de tu corazón. Esa felicidad viene como un producto de tu reconocimiento de tu condición espiritual, y tu condición espiritual es que eres un mendigo. Eso hablamos la semana pasada. Pobre en espíritu significa mendigo. No dependes de ti mismo, sino de la gracia de Dios. Y esa condición te lleva a llorar delante del Señor. Te lleva al arrepentimiento. Te lleva a postrarte delante del Señor. Y cuando estás postrado sientes unas manos que te dicen, ve, levántate. Y sientes que te sientan sobre sus faldas. Y son las faldas de Jesús. Y empiezas de pronto a sentir unas caricias en tu cabello. El consuelo de Dios. Yo estoy contigo. Levántate, mi hijo, mi hija, te dice el Señor, yo estoy contigo. El consuelo que Dios quiere darte. Vamos a vivir en este mundo y entre tanto vivamos en este mundo, vamos a enfrentarnos a ese lloro, amados, a esa tristeza. Pero un día vendrá, dice la palabra en Apocalipsis 21:4, donde Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Un día cercano vendrá, amados. Amén. Pero entre tanto venga ese día, vivamos ahora ese gozo de sentirnos consolados por el Señor, de ser levantados por el Señor. La felicidad no está en el lloro mismo. La felicidad está en el consuelo que viene después del lloro. Amén. Amén, amados. La felicidad no está en la disciplina, ¿verdad? No. Cuando somos disciplinados, ¿qué nos pasa? Nos duele. Pero la felicidad está en la consolación. Amados, ¿cómo podemos alcanzar la felicidad en el consuelo de Dios? Primero debemos eliminar los estorbos. La mayoría de nosotros tenemos estorbos que nos impiden reconocer nuestro pecado. Tenemos muchos estorbos que son cosas que endurecen nuestro corazón y nos hacen insensibles, que hacen que tengamos corazones de piedra. Por eso no lloramos, por eso no reconocemos nuestra condición pecaminosa. Y muchos incluso subestimamos la gracia de Dios. ¿Será que Dios me perdona? No creo. Estás menospreciando la gracia de Dios, porque no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Si estés confesado con un corazón humilde, sincero delante de Él. Amén. Saben que el pecado congela el corazón de la persona. Congela. Mucha gente dice, me siento frío. ¿Sabes cuál es la razón? El pecado. Si te sientes frío, si te sientes desanimado, desalentado, no es culpa mía, ni es culpa de tu hermano que está al lado, es culpa de alguien más. No, es culpa tuya solamente. Has permitido que el pecado venga a tu vida, has pecado que el pecado se señoree, has pecado que gobierne tu vida el pecado. Y el Señor te dice, ven, con una actitud de lloro, ven delante de mí. Él es fiel y misericordioso. El segundo estorbo, amados, es el orgullo. La gente que dice, no estoy tan mal realmente. ¿Quién no peca? Dígame usted, pastor, ¿quién no falla? ¿Usted como pastor falla? Sí, a veces me dicen algo así. Sí, por supuesto, yo también peco. Sí, claro que sí, todos pecamos. Pero qué diferente es cuando tú pecas, inmediatamente vas delante del Señor con lloro y arrepentimiento. Pero hay personas que no, son orgullosas.
que siguen manteniendo ese pecado ahí adentro. Es un gran estorbo para encontrar la felicidad y el consuelo de Dios. Amén. Hay gente que son como los doctores malos. ¿Saben qué hace un doctor malo? De pronto viene un paciente y tiene cáncer terminal. Y dice, no hay problemas. Trata de hacer un tratamiento de la enfermedad como si fuera un resfrío. No entiende la gravedad del asunto. Hay cristianos que no entienden la gravedad del asunto, que el pecado te destruye. Pero tratan como si fuera un resfrío. Algo leve. Es un estorbo para encontrar la consolación en el Señor. Si tú estás atendiendo de esta manera tu pecado, si no tienes realmente la visión clara de lo que significa el pecado. El tercer estorbo, amados, es la presunción de aquella gente que dice, todo lo que tienes que hacer es recibir a Jesús. Eso es lo único que importa. Después no importa cómo vivas tu estilo de vida, que estés viviendo como la gente del mundo, no importa. Eso, ¿saben qué se llama? La predicación de una gracia barata. No es así. La pregunta para ti es, ¿cómo reaccionas ante el pecado? ¿Qué haces ante el pecado? ¿Te ríes? ¿Lo dejas simplemente pasar? ¿Qué haces? ¿Te metes en él? ¿Qué haces cuando eres confrontado? ¿Te justificas? ¿Cómo reaccionas? Saben, el consuelo es producto de una vida perdonada por Dios, y eso es lo que nosotros queremos alcanzar, el consuelo de Dios. Por eso Jesús dice, felices son los que lloran porque encontrarán la consolación. Amén. Voy a invitarles a que se pongan en pie este día. Vamos a orar. Para encontrar la felicidad en el Señor, lo que tienes que hacer es reconocer tu condición pecaminosa. ¿Cuántos quisieran ser consolados por el Señor este día?